Dios no es una solución sino un problema. ¿Realmente crees que Dios no existe? No es que no crea en la existencia de Dios, es que estoy absolutamente seguro de que no existe. Sé definitivamente que Dios no existe. Y gracias a Dios que no existe, porque su existencia habría provocado tantos problemas y dificultades que habría sido casi imposible vivir. A lo mejor nunca lo has analizado desde mi punto de vista, puede que no lo haya hecho nadie. Los cristianos dicen que Dios creó el mundo. De hecho, para la creación es necesaria la hipótesis de Dios. El mundo está ahí y alguien tiene que haberlo creado. El que lo ha creado es Dios. ¿Pero te das cuenta de lo que eso significa? Si el mundo ya estaba creado, no podía evolucionar. La evolución implica que la creación está en proceso. Piensa en toda la historia de los cristianos. Dios creó el mundo en 6 días y al séptimo descansó, y desde entonces está descansando. Toda la creación se completó en 6 días. ¿Qué posibilidad tenemos de evolucionar? Creación significa terminado. Es un punto y final. Al 6.º día, punto y final. Después de ese día ya no se puede evolucionar. Evolución quiere decir que la creación no está completa, por eso puede seguir evolucionando. Pero Dios no ha creado un mundo incompleto. Eso sería ir en contra de la naturaleza de Dios. Él es perfecto, y todo lo que hace es perfecto. Él no evoluciona y el mundo tampoco. Todo está parado, muerto. Por eso, todos los papas estaban contra Charles Darwin, porque su idea, tarde o temprano, acabaría matando a Dios. En cierto sentido, esos papas eran perspicaces, porque se dieron cuenta de las consecuencias que el concepto de la evolución podía tener en el futuro. Normalmente no asociarías creación y evolución. ¿Cuál es la conexión entre Dios y Charles Darwin? Hay una conexión. Charles Darwin dice que la creación es un proceso constante, que la existencia siempre es imperfecta y nunca será perfecta. Solo puede seguir evolucionando, alcanzar nuevas cimas, nuevas dimensiones, abrir nuevas puertas, nuevas posibilidades. Dios acabó su trabajo en 6 días, y de ello no hace mucho tiempo. Solo 4004 años antes de que naciera Jesús. Seguramente debió de ser el 1 de enero, un lunes, para conseguir encajar a Dios en todo lo que hemos creado. Tiene que obedecer nuestro calendario. Pero si me preguntas a mí, te diré que debió de ser un lunes, 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, porque es el día apropiado para crear una existencia prefabricada. Si la evolución es imposible, la vida no tiene sentido, la vida pierde el futuro y solo tiene pasado. Es normal que todos esos religiosos se orienten solo hacia el pasado. Solo tengan pasado. Todo está hecho. En el futuro no hay nada que hacer, el futuro está vacío, en blanco, y sin embargo, hay que vivir en ese futuro. Todo lo que tenía que ocurrir, ocurrió hace miles y miles de años, antes de que naciera Jesús. Después de eso no se ha añadido nada, no ha habido ni evolución ni desarrollo. Dios creó el mundo como un alfarero hace un puchero, algo muerto hecho de barro. Pero recuerda, el alfarero puede destruir su puchero en cualquier momento. Si le das a Dios el poder de la creación, le estarás dando simultáneamente el poder de destruir la creación. Estas son las consecuencias que no se han analizado. Dios puede deshacer lo que ha creado. Todos los años se repite el Día de los Santos Inocentes, y en ese día puede deshacer lo que ha creado. Tardará como máximo otros 6 días en volver a crearlo. La idea de que has sido creado te convierte en una cosa. Te arrebata tu ser. Solo puedes ser un ser si no existe Dios. Dios y tú como ser no podéis coexistir. Por eso tengo la certeza absoluta de que Dios no existe, porque veo seres por todas partes. La presencia de los seres es prueba suficiente de que Dios no existe, no puede existir. Si tú existes no existe Dios, porque ambos no podéis existir a la vez. La persona que empieza a creer en Dios va perdiendo su capacidad de ser sin darse cuenta y se convierte en una cosa. Por eso hay cosas cristianas, hindúes y musulmanas, pero no seres. Han renunciado a su ser por decisión propia. Se lo han entregado a Dios. La mentira se vuelve realidad y la realidad se vuelve mentira. Solo estoy poniendo las cosas en su sitio. Cuando digo que Dios no existe, no es porque sienta animadversión hacia Él. Dios no me interesa, me da igual que exista o no, no tiene nada que ver conmigo. Cuando os digo que no existe, mi intención es que recuperéis el ser que habéis perdido. Mostraros que no sois algo creado arbitrariamente por alguien. Porque, cierto día, decidió crear el mundo 4004 años antes de que naciera Jesús. ¿Qué fue lo que provocó esa idea? ¿Había algo que le estuviera obligando a crear? ¿Había alguna serpiente seduciéndole para que crease?
¿Y por qué en esa fecha, y no antes? Quiero que os deis cuenta. Es arbitrario, caprichoso. Si la historia cuenta la verdad, Dios está loco. ¿Qué ha estado haciendo el resto de la eternidad? La idea de la creación se le ocurrió muy tarde. La misma idea de la creación nos vuelve arbitrarios, caprichosos, mientras que la evolución no lo es. La evolución es eterna. Siempre ha existido. No ha habido un momento en el que no hubiese existencia. Y nunca lo habrá. La existencia significa eternidad. Dios hace que todo se vuelva ridículo, pequeño, arbitrario, sin sentido, caprichoso. A ese anciano, y realmente debía de ser muy, muy anciano, de repente, se le ocurrió la idea de la creación y la completó en 6 días. Por eso están todos los papas en contra de Charles Darwin. Dices que la creación no se ha completado, está en evolución. Vas contra la Biblia, contra las Sagradas Escrituras. Vas contra Dios, contra la idea de la creación. Charles Darwin simplemente decía: no estoy contra Dios, ni siquiera conozco a Dios. Era una persona muy temerosa, y se declaraba cristiano. Solía rezar. De hecho, después de escribir la teoría de la evolución empezó a rezar más. Empezó a tener más miedo. ¿Quién sabe, podría estar haciendo algo que fuera contra Dios? En un tiempo creía que Dios había creado el mundo, pero los hechos de la naturaleza le indicaban otra cosa. Todo evoluciona, la vida nunca es la misma. Por lo tanto, alguien que cree en Dios no podrá creer que eres un ser. Solo se crean las cosas. Tienen un principio y un fin, pero los seres son eternos. Debido a esta idea, 2 religiones de la India, el jainismo y el budismo, renunciaron a la idea de Dios, porque mantenerla significaba renunciar a la idea de ser, que es mucho más importante. Les habría gustado poder adoptar las dos, pero lógicamente era imposible. Cuando has aceptado que has sido creado, puedes aceptar la otra parte, que ese mismo hombre caprichoso, en cualquier momento, puede deshacer lo que ha creado. Entonces, ¿qué sentido tienes? Solo eres un juguete en manos de un anciano caprichoso. Cuando quiere juega con sus juguetes, y cuando no quiere los destruye. Renunciar a la idea de Dios fue realmente muy valiente por parte de Mahavira y de Buda y significó un gran paso. Además, tienen todavía más mérito porque lo hicieron hace 25 siglos. Se dieron cuenta de que no pueden existir ambos a la vez porque son opuestos. Pero no sabían que todo evoluciona. Eso fue un descubrimiento posterior. Ahora todos sabemos que la creación también está en contra de la idea de la evolución. Creación y evolución están absolutamente contrapuestas. La creación significa completar. La evolución significa en desarrollo constante. El desarrollo solo puede darse cuando las cosas son imperfectas y se mantienen así. Por mucho que crezcan, siempre pueden crecer más. Hay que tener en cuenta algunas cosas más. Si has sido creado, no tienes libertad. ¿Alguna vez has visto una máquina libre o una cosa libre? Todo lo que ha sido creado está en manos del creador, como si fuese una marioneta. Él sujeta los hilos con sus manos. Tira de un hilo, seguramente has estado en un teatro de títeres. Hay alguien oculto detrás del escenario que tira de los hilos, aunque no lo ves, solo ves las marionetas bailando y peleando, pero es todo mentira, lo real es el titiritero. Los títeres no son libres de luchar, amar, casarse, son las cosas que ocurren en un teatro de títeres, no pueden bailar o no bailar, o decir no. No voy a bailar, si no quieren hacerlo. Un títere no puede decir no. Todas las religiones te han enseñado a no decir no. A Dios, a su Mesías, a su libro sagrado. Nunca pienses en términos negativos porque... si no puedes decir no, ¿qué sentido tiene tu sí? Es una inferencia. El sí solo tiene sentido cuando puedes decir no. Si tienes que decir sí, y la única alternativa es el sí, me han contado que cuando Henry Ford empezó a fabricar coches, él mismo solía interesarse por sus clientes personalmente y hablaba con ellos. Solía decirles: puedes escoger el color que quieras siempre que sea negro, porque en esa época los coches solo eran negros. Pero él bromeaba y decía: puedes escoger cualquier color siempre que sea negro. Eres libre, siempre que la respuesta sea sí. ¿Qué clase de libertad es esta? Los títeres no tienen libertad. Y si Dios te ha creado, eres un títere. Es mejor rebelarte contra ese Dios y ser, en vez de someterte y formar parte de un espectáculo de títeres, porque admitir que eres un títere es un suicidio. En todo el mundo hay títeres de todos los colores, con distintos nombres, distintos rituales. Los hindúes dicen que sin la voluntad de Dios no se movería ni una hoja, así que, ¿qué ocurre contigo? Todo es según la voluntad de Dios. De hecho, en el momento de la creación Él lo determinó todo. Todo está predestinado.
Es extraño que las personas inteligentes sigan creyendo esas tonterías. Fíjate qué absurdo. Por un lado Dios te ha creado. Y por otro, siempre que hagas algo malo te castigará. Si Dios te ha creado y ha determinado tu naturaleza sin que puedas actuar en contra, no tienes libertad. Si existe Dios, no tienes libertad. Entonces, ¿cómo puedes cometer un crimen? ¿Cómo puedes ser un pecador y cómo puedes ser un santo? Todo ha sido determinado por Él, el responsable es Él, no tú. Pero la gente sigue creyendo en las dos cosas. En un Dios que ha creado el mundo, el hombre, la mujer y todo lo demás, y que luego te eche la culpa. Si hay algo que va mal en ti, habría que responsabilizar y castigar a Dios. Si eres un asesino, Dios ha creado un asesino. Habría que responsabilizarle de todos los Adolf Hitler, Joseph Stalin y Mao Zedong que ha creado. Pero no. La mente religiosa pierde inteligencia, se oxida y se olvida por completo de que son cosas incompatibles. Dios y la libertad son incompatibles. Si eres libre, no existe Dios. Vuelvo a recordarte la declaración de Friedrich Nietzsche. Evidentemente ese hombre estaba loco, pero a veces la gente normal está tan muerta y aburrida, tan atontada, que son los locos quienes tienen grandes percepciones, y Nietzsche poseía ese don. De vez en cuando tenía una idea y no podías entender que no se le hubiese ocurrido nunca a nadie. Y Nietzsche vivió hace solo 100 años. Dios ha muerto, dijo, de manera que, de ahora en adelante, declaro libre al hombre. Por primera vez en la historia de la humanidad, en una frase coinciden las palabras libertad y Dios. La humanidad estaba esperando que llegase este loco, Friedrich Nietzsche, para juntar las dos ideas. Que Dios está muerto y eso te hace ser libre. De lo contrario, no eres libre. Tal vez no se te haya ocurrido pensarlo. ¿Cómo puedes ser libre con un creador que te vigila constantemente, te protege y te dirige? En primer lugar, te ha cargado con toda la información como si se tratara de un programa establecido. Y tienes que seguir ese programa. No puedes hacer otra cosa. El ordenador solo te dará la información que hayas introducido en él. Si empiezas a hacer preguntas de datos que el ordenador no tiene, no podrá contestarlas. El ordenador es una máquina. Primero tienes que cargar toda la información. Así cada vez que la necesites, la tendrás a tu disposición en el ordenador. Si hay un creador, tú eres un ordenador. Él introduce cierta información, te programa, y tú haces las cosas según la programación. Si eres un santo, no te sentirás orgulloso de serlo, porque lo hizo el programa. Si eres un pecador, no tienes que sentirte culpable, porque es culpa del programa. En la India, se lleva representando la vida de Rama desde hace 10.000 años. En todo el país, incluso en los pueblos más pequeños, hay una compañía de teatro. La compañía empieza a ensayar un mes antes todos los años, y las ciudades que pueden permitírselo contratan a compañías profesionales de teatro. Hay diversas compañías, particularmente en Ayodhya, que era la capital de Rama, y en otros lugares sagrados. Las ciudades grandes que pueden permitírselo llaman a las compañías importantes. Los pueblecitos que no pueden permitírselo, montan la suya propia. Esto es lo que ocurrió en uno de esos pueblos. La obra empieza con el matrimonio de Sita. En aquella época había una ceremonia, llamada Swayamvar, que se celebraba especialmente para los príncipes. Se reunía a todos los jóvenes elegibles del país que, por supuesto, eran jóvenes príncipes, no se permitía la entrada a nadie más al palacio. La chica, la princesa, tomaba una guirnalda y se iba desplazando con ella en la mano. Tenía que elegir al que quisiera, pero el criterio no estaba muy claro, era complicado porque había cientos de príncipes y todos eran atractivos y pertenecían a la realeza. Eran jóvenes y fuertes. No era fácil tomar una elección de este modo, y no se trataba de algo que pudieras rechazar al día siguiente. En la India, el matrimonio no es solo una cuestión de toda una vida, sino de muchas vidas. Es realmente una gran carga en la mente de la chica. ¿Cómo elegir? En cierto sentido puede pedir ayuda a Dios. Había que inventarse alguna prueba. Así, el que resolviera la prueba sería el elegido. Sin embargo, lo dejó en manos de Dios porque es más fácil, Dios es más sabio. En el Swayamvar de Sita, la prueba fue el arco del dios Shiva que el padre de Sita había recibido por su devoción al dios. El arco era tan pesado, obviamente, era el arco de un dios, que había que ser un superhombre para poder levantarlo. Un hombre corriente no era capaz de moverlo, era casi imposible. En el techo habían puesto un pez artificial y en el suelo había un estanque que reflejaba ese pez. Mirando el reflejo del estanque había que acertar al pez del techo disparando la flecha con el arco de Shiva, y para eso había que ser un gran guerrero. El primer problema consistía en levantar el arco. Si conseguías levantarlo, el problema era usarlo.
No era un arco común. Luego había que mirar el reflejo del agua y disparar al pez que se movía como el reflejo, porque estaba en una rueda. El país estaba expectante. Todos los grandes guerreros y reyes se habían reunido allí. Ravana era uno de los grandes guerreros de su época. Era el rey de Sri Lanka y tenía todas las posibilidades de ganar el concurso, porque él también era devoto de Shiva, quizá aún más que el padre de Sita. Según cuenta la historia, su devoción era tal que cuando Shiva no le oía, Ravana decía: si no me haces caso, me cortaré la cabeza y la pondré a tus pies. ¿Qué mayor sacrificio puedo hacer? Y realmente lo hizo. Por supuesto, no se puede pedir un sacrificio mayor. Es una historia extraña. ¿Cómo puedes cortarte la cabeza y ponerla a los pies de Shiva? ¿Cómo consigues encontrar los pies de Shiva? Si te cortas la cabeza ya no tienes ojos, pero así es la historia, y Ravana lo consiguió. Shiva estaba muy contento con él y dijo: por haber hecho algo que nadie había hecho antes, te daré algo que nunca le he dado a nadie. 10 cabezas. Has sacrificado una cabeza y yo te daré 10. Si algún enemigo quiere cortarte la cabeza no lo conseguirá, porque inmediatamente te saldrá otra. Siempre tendrás 10 cabezas. Este hombre de las 10 cabezas fue al Swayamvar. Todos le temían. Debía de ser horroroso. Una cabeza está bien, pero 10 cabezas. Todo el mundo temía que llegara, porque había muchas probabilidades de que consiguiera levantar el arco. Nada parecía que pudiera impedírselo. También participaba Rama como príncipe de Ayodhya. Era un hombre joven, muy joven, y no tenía fama de guerrero ni de nada parecido. No tenía posibilidades de ganar el concurso. Los sabios querían que venciese Rama y se casara con Sita, así que idearon un plan. Cuando Ravana fuese a coger el arco, llegaría un hombre corriendo para decirle: tu ciudad que estaba hecha de oro está ardiendo y te necesitan inmediatamente. Sin ti todo se perderá. El pobre Ravana tuvo que dejar el arco y marcharse a Sri Lanka. Mientras tanto, Rama ganó el concurso y se casó. Esta es la historia, el principio de la historia. Pero en ese pueblo en particular los actores estaban programados y eran dirigidos desde detrás, y cuando llegó el hombre gritando: Sri Lanka está en llamas, el que hacía el papel de Ravana dijo: déjalo. Me voy a casar con Sita. Ya está bien. Esta vez no me iré de aquí. El apuntador hizo todo lo posible. Lo que tienes que decir no es eso. Pero el actor replicó: no me apuntes, sé lo que hago. De hecho, estaba enamorado de la chica que hacía el papel de Sita, y el padre de la chica no consentía el matrimonio. La única oportunidad que tenía de declararse delante de todo el pueblo era esa, y antes de que pudiesen hacer nada, Sita le colocó la guirnalda. Todo el pueblo estaba escandalizado. La historia había acabado antes de empezar, porque solo era el principio, la introducción. Todavía no había ocurrido lo más interesante. Los actores estaban tan desconcertados que se les olvidó bajar el telón. La multitud gritaba, chillaba y aplaudía diciendo: hemos visto muchas cosas, pero nunca nada parecido. Es la mejor función que hemos visto jamás. En una función puedes salirte del programa, porque es una actuación, no es tu ser. Tu ser sigue siendo libre. Puedes hacer el papel de Ravana o de Rama, pero es un papel, es un rol. Tu ser sigue siendo libre. Puede gustarte más o menos, pero si tu ser ha sido creado tienes que atenerte al programa y no tienes posibilidades de hacer algo distinto a lo que dice el programa. Si hay un Dios que ha creado el mundo, entonces el único responsable es Él. ¿Y ante quién es responsable si no tiene a nadie por encima? Tú no eres responsable, porque Él te ha creado. Y Él no es responsable porque no hay nadie ante quien asumir la responsabilidad. Dios significa que todo el mundo carece de responsabilidad, y la responsabilidad es el centro mismo de tu vida. Entonces puedes representar el papel sin estar ahí, bastan los apuntadores. Es igual que te dirijan desde fuera, desde detrás del telón o interiormente por medio de las hormonas, la biología, la fisiología, la psicología. Solo eres un repertorio de apuntadores y tú les obedeces. Le quita al ser humano toda su dignidad. Quedas reducido a una marioneta. Aceptar a Dios no es ser religioso. ¿Cómo puedes ser religioso si no eres responsable? ¿Cómo puedes ser religioso sin libertad? ¿Cómo puedes ser religioso sin un ser independiente? Dios es la idea más antirreligiosa que existe. Si lo analizas desde todas las perspectivas, los que creen en Dios no son religiosos, no pueden serlo. Cuando digo que Dios no existe estoy tratando de salvar la religiosidad. El demonio no es peligroso, el verdadero peligro es Dios. El demonio solo es su sombra. Si desaparece Dios, desaparecerá también su sombra. El verdadero problema es Dios. Si observas la historia entenderás lo que estoy diciendo.
Cada paso en la evolución ha sido obstaculizado por las iglesias por miedo a que se demostrara que la creación estaba incompleta. El hombre ha llegado a la luna, pero en la India he conocido Shankaracharyas, que son el equivalente al papa del hinduismo, que no lo creen porque sus libros sagrados dicen que la luna es una diosa. El sol es un dios. La luna no es un planeta. Te asombrará saber que hubo un monje jainista que recaudó millones de rupias en donaciones para hacer un laboratorio que demostrara que el hombre no había llegado a la luna, sino que había aterrizado en otro planeta. Esos idiotas y la gente cree en ellos porque los libros sagrados están a su favor. Reúnen todas las citas de las personas omniscientes, omnipotentes y omnipresentes de las sagradas escrituras. Avatares, tirtánkaras, los enviados especiales de Dios. Y si ellos lo dicen, ¿qué pueden añadir los pobres científicos? Te engañan y se engañan a sí mismos. Un hecho que nadie puede refutar, un hecho que todos los científicos del mundo han reconocido, incluso los indios, no es admisible para la mente religiosa, porque destruirá su fe en los libros sagrados. Les preocupa más su fe que la realidad. Cuando digo que Dios es el mayor enemigo de la religión, esto provoca una gran conmoción en los que se llaman religiosos, porque creen que la religión consiste en rezar, alabar a Dios y entregarse a Él. Nunca han pensado en la responsabilidad, la libertad, el crecimiento, la conciencia, el ser. Nunca se han molestado aunque, en realidad, estas sean las verdaderas cuestiones religiosas. Tus oraciones son una tontería. Estás alabando a Dios del mismo modo que alababas a los reyes y a las reinas. En el mismo tono, con las mismas palabras. Estás alabando a Dios pensando que podrás persuadirle de la misma manera que influías en tus reinas y tus reyes con tus ruegos, y les convencías para que te hicieran un favor. La declaración de la Biblia de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza es un error. La realidad muestra exactamente lo contrario. El hombre ha creado a Dios a su imagen, Dios es una creación del hombre. Por eso el dios hindú no es igual que el dios musulmán o el dios judío, porque era gente distinta y estaban intentando averiguar qué aspecto tenía a Dios, qué idioma hablaba. Los judíos no podían imaginarse que hablase algo que no fuera hebreo, pero los hindúes exclamaban: ¿Dios hablando en hebreo? Te has vuelto loco. ¿No creerás que Dios es judío? Habla en sánscrito puro. Me han contado que después de la Segunda Guerra Mundial, un general alemán y un general inglés, que estaban descansando tomando el sol en la playa, se pusieron a hablar. El general alemán dijo: hay algo que me sorprende. Nosotros le rezamos al Dios cristiano y vosotros también, pero nosotros hemos sido derrotados y vosotros habéis ganado. ¿No es algo arbitrario? El general inglés se rió y dijo: no, no es arbitrario. Pero dígame una cosa, ¿en qué idioma le rezaba? ¿En alemán? Ese es el motivo. Dios solo sabe inglés, no sabe otros idiomas, y nosotros rezamos en inglés. No hay más misterio, es así de fácil. Cuando el hombre se impone esa creación de Dios a su imagen y semejanza, no se da cuenta de lo que está perdiendo. Pierde todo lo que tiene valor, todo lo bello, todo lo que puede ser una bendición para él. Una persona religiosa empieza a dejarse guiar por una ficción y se olvida de su propia realidad, se olvida de sí mismo y piensa que hay alguien ahí arriba, en el cielo. Esa persona que está en el cielo no existe, aunque puedes centrarte en cualquier cosa inexistente. Y olvidarte de ti al hacerlo. Pero la verdadera religión ocurre ahí, en tu interior. Por eso la oración no tiene nada que ver con la religión. En mi religión no hay cabida para la oración. En una verdadera religión no debe haber oración, es un fraude absoluto. ¿Qué haces al rezar? Crear una imagen producto de tu propia imaginación, someterte a tu propia imaginación. Y luego hablas con esa imagen. Es una locura. En todas las iglesias, sinagogas, templos y mezquitas del mundo la gente hace locuras, pero el mundo está lleno de locos. Han estado haciéndolo durante siglos, por eso lo aceptas como un acto religioso y por eso te sorprendes cuando te digo que no lo es. Ni siquiera es normal, de modo que ni mucho menos es religioso. Estas personas están por debajo de lo normal. Las cosas que hacen son tan estúpidas que, si siguen haciéndolas, paulatinamente se quedarán sin la poca inteligencia que les quedaba. Puede que ya no les quede nada. Para mí, la religión es un fenómeno increíble. No es algo ficticio. Es entrar en el corazón mismo de la realidad. Es conocer la existencia desde su mismo centro. Pero tendrás que renunciar a todas esas mentiras que nunca te permitirán entrar en tu interior porque se proyectan hacia afuera, y te identificas completamente con ellas. Cuando miras una película en el cine o la televisión, sabes perfectamente que se te saltan las lágrimas muchas veces, aunque sepas que solo es una pantalla de televisión y que no hay nadie.
Pero te olvidas completamente de que eres el observador. Y te identificas tanto con un personaje, que si este está sufriendo, te pones a llorar. En Calcuta había un erudito en literatura india, teología, historia y todo lo que te puedas imaginar, que era muy famoso. Se llamaba Ishwar Chandra Vidyasagar y tenía una mente portentosa. Vidyasagar significa océano de sabiduría. La Conferencia Nacional de Eruditos Hindúes le concedió ese título. Nunca se lo habían dado a nadie, ni antes ni después. Realmente era un océano de lo que llaman sabiduría. Aunque para mí no es sabiduría. Os demostraré lo sabio que era. Era un estudioso tan famoso que tenía todo tipo de doctorados de distintas procedencias. En la Universidad de Sánscrito, en lugar de un doctorado, le habían concedido el título de Vidyavaridi, que también significa océano de sabiduría. En otra universidad le concedieron el título de Vidyavachaspati, maestro de la sabiduría, y la Universidad de Benares le concedió el título de Mahamahopadhyaya, el maestro supremo. Tenía todos esos títulos y era respetado en todo el país, especialmente en Bengala. Su sabiduría no era comparable a la de ninguna otra persona. Un día le invitaron al estreno de una obra de teatro y no pudo negarse, ya que la invitación provenía de personas muy importantes. Estaría incluso el virrey de Calcuta, que en aquella época era la capital de la India. De modo que asistió a la representación. En el estreno se sentó en la primera fila, al lado del virrey. En esta obra había un personaje corrupto y muy astuto, un rufián que siempre estaba importunando a una mujer inocente. La historia alcanzaba la máxima intensidad cuando la mujer se encontraba a solas, lejos del pueblo. Ella había ido al río a por agua. Alrededor no había nadie y el pueblo quedaba muy lejos. Él la agarraba, el silencio era sepulcral porque estaba a punto de tener lugar una violación. Era lo que aquel hombre pretendía. Pero, de repente el público no podía creerlo, y Ishwar Vidyasagar se subió al escenario y empezó a agredir al actor con su zapato. Por un instante, nadie supo qué hacer con Vidyasagar. Pero el actor le quitó el zapato y dijo: "Este es el mejor premio que he recibido en toda mi vida. No voy a devolverte el zapato. Llevo toda la vida haciendo este papel, y que alguien como Ishwar Chandra Vidyasagar se haya implicado e identificado tanto con la historia hasta olvidarse de quién es, olvidarse de que se trata de una representación, y pensar que voy a violar a esa mujer, en primer lugar, no es una mujer, tú lo sabes y lo sabe todo el mundo. Este muchacho es un joven de tu pueblo". Avergonzado, Ishwar Chandra dijo: "Siento haber interrumpido la obra. Pero es verdad, había olvidado por completo que se trataba de una representación. Me he olvidado de quién soy. He olvidado completamente que esa mujer no es una mujer, solo está representando un papel y tú no ibas a violarla. No ibas a violarla delante de miles de personas y delante del virrey de la India. Simplemente se me había olvidado. Tú también te olvidas cuando te implicas emocionalmente en una película o una novela. Y eso es lo que hacen las personas supuestamente religiosas. Se involucran con dioses y diosas imaginarios de todos los tipos que quieras imaginar. Y se olvidan por completo de sí mismos. Están alabando algo que no existe, pero lo hacen tan devotamente que pueden crear una alucinación. Los cristianos pueden ver a Cristo con los ojos abiertos. Los hindúes pueden ver a Krishna con los ojos abiertos. Lo que sería muy difícil es que un hindú viese a Cristo. Cristo no se le aparece a un hindú ni por error, y Krishna no se le aparece a un cristiano. Si ocurriera de vez en cuando, no pasaría nada, pero nunca se equivocan. Los cristianos no permiten que se cometa este error. Puede que se les aparezca Jesús, pero no Krishna. En la pantalla únicamente se muestra lo que tú proyectas. Si proyectas una película, eso es lo que saldrá en la pantalla. Pero si proyectas otra película, saldrá esa película. Es imposible proyectar una película en la pantalla y que salga otra distinta. Por eso es imposible que Krishna se le aparezca a un cristiano, a un musulmán o a un judío. Cristo solo puede aparecérseles a los cristianos. A pesar de ello, seguimos fortaleciendo y suscitando nuestra imaginación y nuestras alucinaciones. ¿Y qué consigues? Después de miles y miles de años de alucinaciones, lo único que has conseguido es esta humanidad que hay en el mundo, todo este lío. Este es el resultado de miles de años de prácticas religiosas, disciplinas, rituales y oraciones. Millones de iglesias, sinagogas y templos por todo el mundo, y esto es lo único que consigues. El hombre actual, el hombre que puedes ver hoy, es el resultado de todo este esfuerzo. Era algo inevitable porque hemos perdido el tiempo en tonterías, y lo llamamos religión.
En ese tiempo que hemos perdido, el hombre podría haber alcanzado cimas insospechadas y profundidades insondables en la libertad del espíritu, la compasión del alma, la integridad, la individualidad. Si no se hubiesen malgastado miles de años en un Dios falso, engaño sin valor alguno, y me preguntas, ¿realmente no crees? No se trata de creer o no creer, no hay nadie en quien creer. Dios no existe. Por lo tanto, recuerda, no digas que no soy creyente. Yo no soy creyente ni no creyente. Simplemente digo que todo esto es una proyección de la mente del hombre y ha llegado el momento de acabar con este juego contra nosotros mismos. Ha llegado el momento de despedirse de Dios para siempre.